Hola amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, como siempre digo, porque pues ya saben que ustedes nos ven en diferentes horarios. ¿Y qué creen? Pues estamos de regreso, ahora ya con el cuarto capítulo y seguimos con esto bueno, tenemos pendiente un tema, ¿verdad? El que me habías dicho de Nat. Perdón, no, Ajá, no, me senté de nuevo, yo como si ya, bueno, es que ya en el capítulo anterior ya te conocieron, ya te presenté y todo, ¿ah? Pero no está de más sí. decir que de nuevo estamos aquí. Bueno, pues ahora sí que tú nos estás ayudando en este tema porque pues tú eres el que más sabe de estos temas de espiritualidad y todo esto que vamos a desarrollar un poco a poco. Un poco a poco, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo estás, Nat? Pues contento, mi Richard, de acá de estar contigo, con todos ustedes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Por acá desde Querétaro, seguimos por acá. Mi que ya me anda por ir para allá también, pero pues poco a poco dices tú. Sí, así es. Ahora sí que los tiempos de Dios son perfectos, como dirías tú, ¿no? Oye, Exacto. pues ahora sí que el tema que estaba pendiente, según yo lo que recuerdo es que íbamos a tocar el tema del anticristo como tal, ¿no? Ujú. Pero pues eso lo vamos a dejar para después porque pues yo necesito empaparme un poquito de eso y pues la verdad no me quiero ver así tan neófito en la materia. Y bueno, pues acordamos que no, que ese no va a ser, ese lo vamos a dejar pendiente. Y bueno, Perfecto. y en concreto, pues yo creo que vamos a tocar el tema o se va a titular ¿qué es la espiritualidad? A ver, vamos a hacer así, pues directamente la pregunta para ti, para que sepa la audiencia, ¿tú qué piensas de la espiritualidad o para ti qué es la espiritualidad en sí, en su contexto general, para la vida de Nat Vega? ¿Quieres empezar desde que conociste la religión, antes de la religión? A ver, cuéntanos, Nat, un poquito de eso, de ese tema, a ver, Sí, ilústranos. oye, fíjate que está bien interesante este tema. A mí me encanta, Richard, el tema porque cuando pude comprender literal lo que para mí es la espiritualidad, hizo un cambio a mi vida muy positivo. Mira, sí, como bien comentas, yo en mi caso conozco la religión, conozco la Biblia, me gusta mucho leerla, tratar de practicar lo más que se puede. Esos principios espirituales bíblicos también han cambiado mi vida para bien en muchos aspectos. Eh, Tengo por ahí temas con la parte de religión, que en su momento pues ya igual y los hablamos en el programa, puntos de vista, pero también hay cuestiones históricas y cosas así que se me hacen muy interesantes. Y te comento que acerca de la espiritualidad, yo no la encontré en medio de la religión ni en medio de las prácticas. Eh, Ujú. Tendrá no sé, unos escasos años, unos 5 años, en los que pude comprender desde mi concepto que la espiritualidad, contestando esa pregunta, no es otra cosa más que una conexión. Esa es la palabra que yo usaría para espiritualidad, mi Richard. Conexión. Conexión en tres ámbitos. Conexión conmigo mismo, conexión con otro ser humano y conexión con algo superior a nosotros. ¿Qué te parece? A ver, pero, sí, esa conexión, ¿cómo la digo? Porque a veces es muy difícil conectar con las personas, ¿no? A veces, bueno, o sea, yo bajándome un poco más abajo de la espiritualidad, porque digo, tú ya estás hablando de cosas que sí las entiendo en su contexto como conexión, como las vibraciones y todo eso, pero ¿estás de acuerdo que estamos en un mundo occidental, en un mundo en donde que a veces ni conectamos? Ves a una persona y dices, de la nada te cae mal o le caes mal. Ajá. ¿Y ahí cómo aplicas la espiritualidad? Digo, o Muy sea, bien, hablando en ese contexto, a ver cómo aplicarías ahí la espiritualidad. muy bien. Exactamente como bien dices, la parte espiritual en general, o sea, la espiritual, sí tiene que ver con energía, vibraciones, exactamente, esencia, sí, sí, eso es lo espiritual. ¿Y cómo aplico yo la espiritualidad?
cuando hablo del primer punto que es conmigo mismo, es autoconocimiento. Así Ok, se comienza una espiritualidad, Richard. Conociéndome a mí, mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, porque aquí la energía es en los pensamientos. De ahí se empieza a mover la parte de energía, de vibración, y evidentemente lo llevas a una emoción y a un sentimiento, y es cuando comentas, es que me cayó mal esa persona, o tú le puedes caer mal a una ujú, persona si la energía es muy negativa, muy cargada de esa parte, ¿no? así es. Entonces, comienza, en mi opinión, conociéndote a ti mismo, conociéndome yo en mi actuar, en por qué hago lo que hago, para qué lo hago. Esa es la pregunta más espiritual que podríamos hacer, Miki. La Ajá, mayoría dice el por qué, es que por qué me pasó esto, por qué me pasó aquello, y por qué. Cuando cambiamos el por qué con el para qué, en el para qué encuentras una profundidad muy grande. En el por qué encuentras muchas justificaciones y pretextos y te das cuenta, pero en el para qué lo resumes a una o dos cosas. Entonces, cuando ok, empiezo a practicar la espiritualidad conmigo mismo, es autoconocimiento. De ahí empiezo a tener entonces la capacidad de poder interactuar con otro ser humano, porque al conocerme a mí puedo conocer a otro ser humano. ok. Es cuando empieza, me imagino que la tolerancia, tal vez pueda estar en desacuerdo contigo, pero pues ahí hay un cierto conocimiento espiritual para aplicar la tolerancia, ¿no? Porque digo, es en práctica, porque Exacto. si no, pues como dices, se queda nada más ahí en el limbo, se queda en lo profundo, se queda en lo efímero. Pero me imagino que tú ya lo has practicado mucho porque incluso tienes pacientes, o cómo les llamas tú a tus, ahora sí que a la gente que tú les das consulta. Pues sí, clínicamente se le llama pacientes. Yo en mi caso, pues trato como que de hacer, si te fijas un poquito en lo que tú me has conocido, sí trato Ajá, de hacer como cambios en las cosas que hago y a las que me dedico. Por ejemplo, yo cuando trabajo con las personas, en este caso, trato de usar como métodos más prácticos espirituales, como en este caso, que tanta metodología aprendida en la universidad y en la escuela. ok. Por ejemplo, te pongo un ejemplo bien básico, ¿no? Ujú. Entrando a la carrera de psicología en la universidad, en el primer módulo te desaparece en el alma. En el primer módulo te quitas del alma, dicen que no existe, ¿no? Y lo espiritual lo van haciendo menos, menos, menos. Entonces ¿Qué, imagínate, a qué, mitad de la carrera, pues ya qué no hay, carrera ya es no hay esa? la de psicología literal, ¿A poco no la carrera sabía? de psicología. Sí, ¿Empezaste a sí, estudiar entonces psicología entonces? sí, cuando entré a la universidad y me di cuenta de esta parte, pues no me agradó, porque a lo que yo me dedico, pues tiene que ver más con la parte de esencia, alma, espíritu, y la parte humana evidentemente es muy importante, pero sin desconectar las otras. O sea, somos hechos cuerpo, alma y espíritu. O sea, el cuerpo, pues no hay gran explicación, simplemente pálpate y sabes que ahí está el cuerpo, ¿no? Pues es el vehículo. Ajá, ok, En el ok. alma están conectadas las emociones, los sentimientos, la mente, los pensamientos. Y el espíritu no es otra cosa más que nuestra respiración. Es ese don de vida, es ese aliento de vida. Por eso cuando dejamos de respirar literal, pues nos morimos. O sea, ya no hay espíritu en nosotros de vida. O sea, es el aliento, es esa parte espiritual humana que tenemos, porque también hay que separar dos cosas, mi estimado Richard. Está Ok. la parte espiritual humana y la parte espiritual que yo le llamo de aquí para arriba. Ujú. O sea, es otro nivel, por decirlo así. Ujú. Y en ese nivel, muchos seres humanos crees que están, no están, les falta mucho por conocer. Por ejemplo, yo te preguntaría, ¿cuál es el camino correcto? Este, bueno, que tú sientes que puede ser ese camino el más propio, el más adecuado para poder llegar a esa espiritualidad Muy bien, mira, yo creo que lo primerito es que quieras. Yo creo que que esa es quiera. la puerta para abrir.
si quieres. Si no quieres, pues evidentemente no. O sea, si tú quieres realmente trascender en la parte humana, donde se encuentra el odio, el resentimiento, los placeres, las cosas materiales y te puedes hundir en algún vicio, en una adicción. Fíjate, esta es mi especialidad, es en lo que yo estoy trabajando. Adicciones, Ok. enfermedad emocional y demás. Si quieres salir de esa parte, evidentemente la salida más correcta, en mi opinión, sería la espiritualidad. ¿Y cómo la aplicaría? ¿Cuál sería el camino? Punto número uno, que quiera. O sea, en verdad que ya me haya hartado de lo que estoy viviendo. La persona que no se harta de algo, Miki, no lo va a dejar, evidentemente. Va a seguir en lo mismo, en un vicio, en una situación, en una relación tóxica. O sea, mientras no te hartes, mientras no estés ya harto, cansado de eso, no vas a poder trascender a lo que sigue. Entonces, tienes que querer en primer lugar, evidentemente. De ahí, ahora sí es como te comento, el autoconocimiento es donde evidentemente tomas una terapia, estás con un guía espiritual, con una persona, un guía de vida, con un terapeuta que va a estar en ese caminar contigo. Entonces ese será el segundo punto, alguien que te esté guiando y te enseñe este camino. Y punto número tres, ya ahí se queda nada más contigo mismo en el autoconocimiento y en la práctica. Esas tres cosas yo creo que serían el camino. Que tú quieras, alguien que te enseñe el camino y tres, que ya practiques lo que aprendiste y sigas tu curso. Ok, pues esa es la metodología que tú usas, me imagino, Ujú. en tus sesiones. Ajá, exacto, exactamente. ¿Cuántos alumnos, por decirlo así, pacientes tienes, Miki? Eh, como, Aproximadamente. como es muy rotativo, ahorita acabo de dar de alta tan solo a dos. De repente he estado trabajando con 10, luego con 5. También trato de no saturarme mucho, porque pues sí me gusta dedicarle el tiempo a cada uno de ellos como se merece, evidentemente, con Oye, atención oye, y y por ejemplo, digo, me surge la duda, ¿tu terapia es una plática? ¿Incluyes tal vez la psicología? ¿Qué catarsis? ¿Qué es más cómo se viene pues esta actividad, por decirlo así, con ellos? O sea, ¿qué haces? muy bien. Mira, yo lo divido en dos porcentajes. Un 80% el estudiante, como dices, o en este caso el discípulo o el paciente, sí, si se está tratando ya de algo clínico, habla un 80%. Así yo trabajo, habla un 80%, el otro 10 es interacción conmigo y el otro 10 ya yo estoy dando un diagnóstico, estoy dándole algo a poder trabajar esa semana, le doy yo le llamo, ¿no? Le doy su receta de medicinas, evidentemente es algo metafórico porque yo no receto medicinas, Sí. pero la medicina, por ejemplo, es que hago una catarsis, la medicina es de que se escuche 10 minutos en toda la semana, o sea, entonces, así es como yo trabajo. Un 80% generalmente la persona llega y desde que llega me habla de su semana, de su estado de ánimo, de su situación. Hay muchas veces que esos 80 de porcentaje son hablarme de lo que trae cargando, ¿no? De su situación, de su verdadero mal. Y se escucha, se escucha, se escucha. Y los otros 20 ya son a consideración también mía, si lo escucho un poco más acerca de un punto en específico o simplemente ya interactuamos y le doy su seguimiento de semana, Cada semana lo haces, por decir, una vez por semana. una vez por semana. Ujú. Y hace rato dijiste que los das de alta, ¿a qué te referías con eso? Muy ¿Cómo bien, los das de alta? hay dos cuestiones. Cuando se usa ese término Mm, de dar de alta es que, por ejemplo, cuando están en algún centro de rehabilitación y están pasando un proceso de desintoxicación y un proceso ambulatorio, lo que aquí se diría llamar dar de alta es de que esa persona termina su proceso, ok. termina su terapia. Entonces, como, muy bien, entonces aquí está tu documento de que ya acabaste un proceso y ya conmigo, pues bueno, es la despedida y tenemos ya esa parte donde terminaste tu terapia conmigo en el tiempo que se estipuló. ¿Y qué cambio ves? O sea, sí, por ejemplo, ya los diste de alta, eh, pues no sé,
por ejemplo, alguien que esté en depresión, por decirlo así, y otra vez se vaya, mm, ¿cómo se dice? Se reintegre a la sociedad. Por ejemplo, ¿has tenido casos así que pues ya ves a una persona demasiado en depresión y de repente va contigo, toma la terapia y luego se reintegra a la sociedad? Y ahí podemos decir que ya está dado de alta, ¿no? ¿Ves Sí, esa bueno, parte? mira, Sí, ese cambio, digo, sería muy interesante que contaras una experiencia así de alguien, no sé, un proceso así, mira, realmente que sepan cómo sí, sí se puede salir del hoyo y reintegrarse a la claro. sociedad, ¿no? Y ser pues más feliz, ¿no? Claro, claro, no, no, pues es que esa es la meta, o sea, si no, pues sería entonces un charlatán, ¿no? Nada más hablando y diciendo cosas, no, 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 sí, sí hay evidencia y sí, evidentemente también tengo ese portafolio, digámoslo, de Ujú. trabajo profesional. Ahorita me llega a la mente un jovencito, en su momento era un jovencito de 15 años. Ok, Su mamá casi llorando me contacta por medio de recomendaciones, porque generalmente me muevo por recomendaciones, las personas que ya han trabajado conmigo y obviamente sus familiares me recomiendan y ya trabajo con la gente, es como más confianza para ellos. claro, Entonces, claro. no, muy, muy angustiada, Miki me habla, oye, mira, y sí le escuché un buen ratito. El chico tenía problemas de depresión, también situaciones mentales por ahí que ya estaba dañándose a sí mismo y pues pensamientos suicidas. Entonces eran ya situaciones complicadas. El trasfondo de ellos es de que la mamá y el papá pues, son alcohólicos. La mamá no tomaba tanto, pero alcohólica a final de cuentas, y el papá, pues, cada que regresaba a Querétaro era estar ahogado de alcohol. Entonces, Sí, claro, desde ahí empecé a darme cuenta, pues, el problema del niño, cuál era, ¿no? De dónde venía. Entonces, claro. acepté trabajar con él y justamente cuando empezamos la terapia, él apenas estaba terminando secundaria. Pero pues así como estaba, yo creo que ni a prepa hubiera entrado, o sea, realmente estaba mal el muchacho, o sea, sí estaba en una situación complicada. Empezamos a trabajar una vez por semana. Con él yo trabajaba un poquito diferente porque a él lo atendía personalmente en su casa. Él tenía Ah, su ok, tú espacio y ibas ahí a es donde domicilio, por decirlo así. a domicilio. Generalmente atiendo en mi consultorio, pero él era a domicilio y empezamos a trabajar, Miki, a trabajar, a trabajar. Ujú. Entonces, para no hacerte el cuento, dirían por ahí tan largo, trabajamos por 3 años, por 3 años, porque Tres estos temas, años. las personas creen que es de 6 meses, un año, y ya estás dado de alta, ¿no? Ya, no, 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 o sea, realmente hay situaciones donde se requieren años de trabajo, años de trabajo. Con él trabajamos el primer año, logró entrar a la prepa y incorporarse al equipo de atletismo Ok, y empezar, fíjate, en el primer año. en el Para el primer. segundo año mejoró su relación con su mamá y un poco con la del papá, porque el daño mayor era con el papá y situaciones por ahí. Para el tercer año, estamos hablando de un joven ya casi de 18, campeón estatal a nivel Querétaro y algo ya a nivel nacional en atletismo, acabando la preparatoria y planes para quizá viajar hasta otro país a estudiar en la universidad. Órale, qué padre. Pues Sí, fíjate, ese es un buen testimonio, ¿no? Ojalá algún día lo puedas entrevistar, lo podamos entrevistar para que también claro. dé testimonio del avance y de donde lo sacaste, ¿no? Porque yo más o menos me imagino que tienes vocación o lo haces porque te diste cuenta que tienes el talento con la psicología, con la espiritualidad. Digo, porque eso se nace. ¿Tú sientes que naciste, que Dios te lo dio, que lo aprendiste, o que simplemente las circunstancias de la vida te llevaron a, a llegar a este punto para que pudieras conocer personas y que te pidan ayuda? ¿Tú qué piensas o es un conjunto de todo? Ya lo dijiste, yo pienso que es un conjunto, un compendio de todo lo que dijiste, experiencias vividas, evidentemente, pues sí, sí, puedo también reconocer lo que sí tengo también la parte de talento y, ¿por qué no decirlo?, ese don divino de poder conectar con los demás,
que la persona me tenga confianza, porque también como trabajo con mujeres, entonces me doy cuenta cómo está también esa confianza, a pesar de ser yo un hombre, cómo hay esa confianza de poder interactuar. Entonces creo que sí es un don, no diría que es mío. También estudié, también me preparé, entonces de todo lo que dijiste, yo creo que formó para que el día de hoy yo pudiera trabajar esta parte. Yo no te, mira, no me gusta encasillar lo que hago en un título, así como cuando teníamos tú y yo los debates y también las pláticas profundas de la religión y demás. Ajá, sí, No sí. me gusta ir esta parte profesional, decir, ah, soy psicólogo y trabajo la psicología, ¿no? O soy un terapeuta. No, la verdad es de que si yo dijera que soy psicólogo y trabajar la psicología como tal, yo así lo creo, como que me quedaría como encapsulado ahí, ¿no? Y tendría Sí. que vivir lo que aprendí en la universidad y trabajarlo como muy cuadrado a lo que se me enseñó. Y la verdad es de que no, o sea, yo realmente estoy muy en contra de cosas que aprendí en la escuela, como que pues no existe el alma, como que el espíritu nada que ver, pues, no, o sea, va en contra de lo que yo creo y de lo que yo hago. Entonces sí tomo cosas de la psicología para poder trabajar las cosas más humanas, la parte mental, trabajo la parte de terapia, porque terapeuta pues significa eso, una persona que puede ayudar a otra a que se recupere de algo, a que se rehabilite en algo, ¿no? Eso es lo que Ok. significa terapeuta, alguien que puede sanar a una persona en una parte clínica, ¿no? Eso significa terapeuta. Entonces, yo más bien, si podría tener como un título de lo que hago, sería como un guía. Yo me diría así Guía como que espiritual, un guía de un guía, vida. guía de vida. Entonces, la persona que trabaja conmigo, así es como me ve de hecho. Sí, porque pues yo nada más te conocía la faceta, incluso cuando tú te fuiste de aquí de Cancún, cuando la única forma que ahora sí que nos conocimos fue de la parte musical, de la parte religiosa, con estos debates que teníamos, todo este rollo. Pero cuando tú te fuiste, yo no sabía que eras terapeuta. O sea, yo no te conocía esa faceta de terapeuta de que tenías, pues, hasta cuando me decías, no, pues espérame, porque estoy ocupado, voy a atender a alguien, ¿no? Y creo que también va a ser por videollamada, porque algunos los atiendes por videollamada, ¿ah? Así. Entonces, y yo decía, "Ay, ¿qué onda esa?" O sea, yo decía, está chavo, ¿no? O sea, lo que a veces digo, porque tú eres más joven que yo, obviamente, evidentemente, pero como que a veces los más grandes no concebimos que un chavo te venga a dar la clase, ¿no? Y luego que por ahí tú me comentabas algo, ¿no? Que tenías ese rollillo con la gente más grande que no le gustaba que le dieras de alguna manera consejos o así, ¿no? Porque se sentían como contrapunteados, ¿no? Este chamaco que me va a enseñar, ¿no? Algo así, me acuerdo que me decías. Entonces, Sí, pues, es bien interesante, es como, yo lo creo que con la palabra clave aquí sería humildad. Yo puedo aprender de cualquier persona. Yo he aprendido mucho de ti, Richard. Realmente has sido un maestro para mí en muchos gracias, gracias. aspectos. ¿No? Y te lo digo de corazón, acuérdate cuando, y digo cuando juntos, porque tú eres de Ajá, sí, Cancún sí, y yo, sí. pero cuando juntos, con tus conocimientos y yo, tu alumno, yo te consideré mi maestro, cuando me enseñaste cosas vocales y todo, ¿te acuerdas? Pues llegué en el concurso de la voz que estuve en Querétaro, y oye, obviamente arrasamos, porque me enseñas, o sea, cuando tú tienes la humildad de aprender de otro ser humano, es cuando creces. Hay Así gente, es es. un ejemplo. La gente pasa al lado de una persona que está caída de borracha ahí de días tirado y le dan la vuelta, ¿no? Y lo usan, pero de ejemplo negativo. Y si la persona quisiera expresar algo, ay, ¿tú qué me puedes enseñar a mí si estás ahí tirado, ¿no? Así es como Luego a veces generalmente la gente ve las Luego a cosas. veces esos que dicen que están en la calle saben más que uno, son unos Es que eruditos. eso es lo que Ya voy. ves, él es el teólogo de la calle, no inventes como Entiendo de la este calle. señor. O sea, ¿a qué voy con eso? ¿Cuánto me va a enseñar a mí esa persona cuando tengo un espíritu que puedo, eh, digamos, que puedo trabajar la humildad muchísimo? Porque él me va a enseñar a no estar donde él está.
porque me va a decir qué hizo para estar donde está. O sea, ¿cuánto puedes Sí, aprender, no? ¿Por qué estás así es. como estás? Pero se resume, así como empezó el capítulo de hoy, la espiritualidad. Tú no puedes, yo no puedo llegar a estos niveles si no practico la espiritualidad, pero la espiritualidad, en mi opinión, la correcta, Miki. Porque Ah, la gente y cree, a ver, eso me interesa. Cuál es la espiritualidad correcta? Porque digo, todo mundo que se sí, dice espiritual, llamemos ajá, religión, llamemos una corriente budista, una corriente zen o lo que tú quieras. Dicen, bueno, pues yo practico esta espiritualidad y a mí me funciona. Pero hay una que dices que es la correcta, que es la que te ha llevado al punto en donde estás, al punto de tener una vida más plena, ¿no? Porque de eso se trata la espiritualidad, me imagino yo, de sí, tener una vida más feliz, más plena y tener una conexión total o mejor, por decirlo así, con Dios, ¿no? Con quien creemos nosotros que es nuestro pues nuestro ser superior. Pero bueno, ¿cuál es para ti, ahorita que lo estás mencionando, la espiritualidad correcta que te ha funcionado? la espiritualidad correcta desde mi punto de vista, en mi opinión muy personal, es esa que se resume en esos tres puntos que te digo. ¿Ok? Conocerme a mí mismo, interactuar con otro ser humano y conectarme con un poder supremo. En este caso, en mi caso, es con Dios, con el Dios de la Biblia, que es del cual hemos hablado mucho tú y yo. Entonces, para mí la espiritualidad correcta es esa, no es la parte religiosa como tal, o tener una creencia religiosa, ciertos dogmas en práctica, ciertos principios de hombres, vamos a decirlo así, que te enseñan ese camino espiritual, ¿no? Yo realmente no considero que esa sea la espiritualidad. Generalmente la persona confunde lo espiritual con lo religioso y se van a ligas mayores. En cuanto escuchan la palabra espiritual, inmediatamente involucran a una deidad o a un ser espiritual. ¡Fum! Y pues no siempre tiene que ser así. En la espiritualidad, te digo, es un autoconocimiento y ya está siendo espiritual. Cuando ya te dedicas un tiempo a ti, cuando O sea, no trabajas para ti. necesariamente necesitas poner por encima una deidad para decir que uno es espiritual, ¿a eso te refieres? Simplemente Exacto. con el hecho del autoconocimiento. Por ejemplo, ¿qué materia te da ese autoconocimiento? O te podría guiar o decir, tener una introspección en tu vida. ¿Cuál crees, Muy sin meter la religión, sin meter ninguna claro. deidad, qué es lo que le sugieres? Un libro, tal vez no sé, un conocimiento que tú sepas, que digas, lean esto o por aquí empiécenle y te va a dar un autoconocimiento. Claro, sí, mira, de hecho hay varias ramas. Una, por ejemplo, en lo físico, literal el cuerpo. El autoconocimiento mejor que podrías estudiar, literal, es la parte entre biología y naturaleza. ¿Ok? ¿Qué necesitamos para vivir? ¿Cuántos litros de agua vamos a ocupar en un día? O sea, algo que puedes Ajá. decir que es básico, pero realmente ahí está la espiritualidad humana trabajando. ¿Cuántas horas de sueño necesito? ¿Qué alimentos necesito comer? Mm, ¿Qué tiempos en el día necesito para mí? Y cuando digo para mí no es para sentarme iba a decir que era una aplicación, no, no, o sea, es dedicarme ese tiempo para escucharme. Yo lo hago mucho en el cerro. Yo extrañaba mucho cuando estaba en Cancún el cerro, porque allá no existe, ¿no? Allá son no, acá playas no y hay. hermosura, ¿no? Ajá. Entonces yo me voy al cerro el tiempo que sea necesario y me voy a escuchar. Voy a hablar conmigo. Cuando estoy muy molesto, enojado por algo, no hay mejor camino que ir al cerro y empiezo a escucharme, por qué me siento enojado, por qué me siento molesto, por qué quiero hacer ciertas cosas. Y empiezo a escucharme, es que te sientes enojado, Natanael, porque no expresaste esta palabra que querías expresar, porque permitiste que te humillaran y no tuviste un carácter para defender un punto. O sea, esa es la espiritualidad, en mi opinión. Y me escucho, entonces por eso estoy molesto, claro.
Entonces empiezo a trabajar un perdón, pero hacia mí mismo, porque también es algo que la religión no te enseña. Siempre es el prójimo, el prójimo, el prójimo. ¿Y dónde quedas tú? Por eso yo estoy, así, la religión de un lado y yo de otro. O sea, realmente yo, yo con la religión, yo, mira, cada quien crea lo que quiera, yo simplemente yo ya ese tren ya no lo abordo, ¿no? A mí ya no me Claro. gusta, o sea, es que es lo que se te enseña, que primero es el otro y tú eres al último, es más, luego ni siquiera tú, ¿no? No, hermano, primero eres tú, no puedes dar lo que no tienes. Entonces, Bueno, pues sí, la verdad es que es bien práctico lo que tú haces, lo que tú profesas, porque no puede haber una persona que esté profesando algo que no haga, ¿no? O sea, es como que medio incongruente, decir, te puedes empapar de mucho conocimiento y decir, pero si no lo profesas, pues como dices, ¿quién te va a creer? Más si tienes discípulos, tienes alumnos, tienes pacientes, pues no te van a creer, van a decir, ¿no? Como que este cuate nada más es puro choro, ¿no? Mareador, ¿no? Y a exacto. mí me consta que sí eres así, ¿no? Porque tú siempre me acuerdo que incluso en la comida, no, yo nada más como esto, ¿no? O sea, y yo me acuerdo que yo me quería atascar así cuando estábamos, ahora sí que en el cotorreo y todo, y yo veía que tú no, con esto tengo, y yo, ah, bueno, pues, no, yo agarro mi cerealito y mi frutita y yo sí, come como pollito, ¿no? Pero, yo me acuerdo que estabas en esa limpieza, ¿no? De lo que ahorita tú estás hablando de tu cuerpo, porque te lo pedía el cuerpo, ¿no? Esa desintoxicación, que a lo mejor tú no me lo comentabas en su totalidad, pero ahorita que estoy haciendo remembranza, que tú me estás diciendo este tema, entonces quiere decir que en ese momento tú te estabas limpiando, ¿no? Estabas primero empezando con tu cuerpo, porque sabías que ahí, o sea, que todo empieza desde un cuerpo sano. Y ya después, pues ya empezabas a trascender a lo que ahorita eres, ¿no? O sea, ya ahorita, pues no sé si llevas esa misma, temática con tu alimentación o ya le cambiaste o ya eres así atascado como yo o qué onda. No, 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 de hecho sigo, de hecho ya incrementé un poquito, déjate cuento. Yo Ajá, ya refresco, casi ya no tomo para nada. Si acaso en los eventos cuando voy a tocar, tú sabes, me tomo un vasito de refresco en todo el evento nada más, si acaso. Porque no ok. te dan agua, es raro que te den un vaso de agua, ¿no? Sí, Pero sí, si me sí, dan claro. una botella de agua, esa es la que tomo todo el tiempo. Entonces, un vasito es a la semana, o sea, de refresco. Y de por sí, yo que estoy flaco, tú me conoces, desde que empecé con esa disciplina, bajé hasta 2 kilos, o sea, imagínate, ¿no? Ajá, Nada más, y sin hacer ejercicio mayor, el simple hecho de bajarle a las harinas, al azúcar y al refresco. Yo generalmente mi té lo tomo sin azúcar, generalmente el agua la tomo sin azúcar. De repente me doy el gusto y sí agrego algo de azúcar, algún cafecito, algo así. claro. Pero sí trato de cuidarme lo más que se puede, porque el cuerpo pues es el vehículo. Y si el vehículo está fallando, pues imagínate, pues, no te va a mover. Por más Sí, claro. espiritualidad que tengas, va a estar ahí parada, porque el cuerpo está ahí parado, ¿no? Entonces, resumiendo, porque ya casi terminamos, Ajá. este capítulo interesante también. Resumiendo, qué nos dirías en general que es la espiritualidad para empezar y ahora sí que de ahí ya despegar? Muy Tienes menos de bien. un minuto. Ay, sí, yo ya te estoy contando No, el sí, tiempo. rapidísimo, 30 segundos. La espiritualidad, recordemos, mis estimadísimos, es una conexión. Primeramente conmigo mismo, con otro ser humano y con algo superior. ¿Cómo se empieza a practicar la espiritualidad? Empezando conmigo a conocerme, conocer mis emociones, mis pensamientos, mis límites, conocerme. Y de ahí voy a poder interactuar con otra persona, entonces voy a poder tener esa tolerancia, esa paciencia, ese amor, porque ya es lo que me estoy ofreciendo a mí. Y por ende, pues imagínate, ¿cómo puedo escuchar a mi Dios si no puedo escuchar a mi ser humano al lado que me está hablando? Así es. Y así Está, yo recibo. y así ya resumiste, ¿no? En esas Así. palabras.
Excelente, Nat. Pues muchas gracias otra vez por tu conocimiento, por tu tiempo, por darte la oportunidad de Y pues se nos cortó, ya saben que el tiempo de ciertas aplicaciones, pues nos dan ahora sí que un límite y pues ni modo. Hay que respetar ese límite. Pero bueno, ya nos volvemos a conectar. Pero ya nada más para despedirnos, ya para que resumamos este tema. Y pues, qué mejor que Nat, que él es el que sabe más de este tema de la espiritualidad. Y pues, cierra con broche de oro, Miki. Dinos, dinos, Pues sí, dinos. oye, se nos Resumen. fue rapidísimo, rapidísimo el tiempo. Así Y es. pues bueno, simplemente me quiero despedir, agradecerte, Richard. Siempre es un gusto compartir el tiempo contigo, hermano. Sabes que te estimo, muchas gracias, en serio. Y pues a cada Gracias, no, uno gracias a ti. de los, ahora sí que, de los televidentes, ¿verdad? De las aplicaciones. Mis estimados, mis estimadas, pues despidiéndonos desde este lado. Y pues la espiritualidad es eso, lo que van a escuchar en todo el capítulo, esa conexión, no hay más, esa conexión conmigo, con otro ser humano y con un ser supremo, un ser superior, como tú lo ves, en mi caso personal, pues es Dios. Y pues eso es lo que podemos resumir como espiritualidad y contentísimo de compartir por acá el tiempo con ustedes. Y pues nos vemos para la siguiente, el siguiente capítulo. El siguiente capítulo que va a ser bien interesante, ¿va? ¿Cuál va a ser? ¿O se los dejamos de sorpresa o vamos haciendo tráiler? Tú dime, Vicky. Pues ya lo habíamos dicho desde el principio, ¿no? Que iba a ser Ajá. el del anticristo. Híjole, es un tema fuerte. Puede que sea Fuerte hasta para, capítulo. fíjate, fuerte para las religiones, fuerte para la gente, porque oyen esa palabra y dicen, uy, no, lo ven así como que muy, pues, endemoniado y todo ese rollo, porque pues eso es lo que nos han inculcado, ¿no? De alguna manera ese temor que, híjole, el anticristo, pues, ¿te acuerdas de la película del anticristo también, ¿no? O sea, esa antigua del Demian y eso, estaba Ajá. fuerte. Pero bueno, ojalá y este tema próximo que vayamos a tocar, pues le damos un enfoque más, ¿cómo decir? Aterrizarlo un poquito más a lo humano, ¿no? Aterrizarlo un poquito más al entendimiento de la gente, que no se vea tan así, híjole, espeluznante, ¿no? Yo creo Sí. que lo vas a desarrollar bien, Miki. Yo sé que sí, tú tienes esa capacidad para, como dices, conectar con la gente y que te puedas dar a entender y desmenuzarles bien estos temas que para algunos de nosotros es un poco complicado, ¿no? Sí, será un gusto, de verdad será un gusto en la siguiente transmisión volvernos a ver, Vicky, y hasta que nos volvamos a reunir en persona, pues este medio lo vamos a aprovechar al máximo. Excelente, Miki. Pues sin más, muchas gracias por tu tiempo, por brindarnos tu conocimiento, tu sapiencia y bueno, hasta el próximo, Miki. Cuídate mucho, que descanses, que estés muy bien. Claro, Muchas gracias, muchísimas amigos, gracias. por su preferencia aquí entre arte, entre diálogos. Ya saben, este programa es pues para intercambiar ideas muy, muy, muy personales, pero también muy ambiguas, de las que pues ahora sí que nos interesa a todos los seres humanos, ¿no? Y en este caso, pues fue la espiritualidad. Muchas gracias, que estén muy bien. Un Gracias, abrazo aquí saludos. hasta allá.